La escena comenzó en silencio absoluto, un silencio tan denso que parecía tener peso. Sobre el casco fragmentado de una estación orbital en ruinas, entre paneles arrancados y antenas como dedos rotos, un cachorro acurrucado levantó la cabeza. Su pelaje estaba embarrado, sus costillas apenas marcadas bajo la suciedad, y sus ojos, dos motas negras, reflejaban un cielo que ya no pertenecía a nadie. A su alrededor, sombras arqueadas se movían con la gracia precisa de quienes nunca aprendieron a llorar. Eran los Era, altos, exóticos, orgullosos en su desprecio. Observaban, juzgaban, y reían con un sonido como el roce de metal. Los Era gozaban en su superioridad, en esa costumbre ancestral de catalogar, exhibir y aniquilar lo que no entendían. Para ellos, la vida humana, fragmentada y dispersa, era un museo de curiosidades. Pequeños sobrevivientes, ecos de una especie que había sido etiquetada como extinguida. Los soldados alienígenas tomaban el cachorro como si fuera una rara reliquia, lo tocaban con guantes fríos, lo colocaban en vitrinas improvisadas. Lo presentaban como trofeo en pantallas holográficas que parpadeaban por toda su flota. El espectáculo era una humillación calculada, ver la miseria, celebrar la conquista. Pero la transmisión que los Elra difundían en burla había llegado a un lugar que ellos no alcanzaban a calcular. En los corredores subterráneos de una nave humana oculta, que había viajado entre estrellas como un fantasma, una sala de guerra vibró con un sonido distinto al de la tristeza, un latido organizado. Metal que crepitaba con memoria, y la voz, no hablada, sino decidida, de una mujer que no permitiría que su especie quedara reducida a un muestrario. Elena Márquez, comandante de la fragata Esperanza, observó la retransmisión en silencio, cada gesto de sus dedos midiendo tiempos que solo un estratega conoce. El rostro de Elena llevaba cicatrices que no borraba la piel, marcas de pérdida, de noche sin sueño, de la resolución de quien sabe que todo lo que queda debe ser suficiente. Sus ojos vieron al cachorro, Río, como lo llamaría más tarde la gente, y no vio una curiosidad, vio un símbolo, una ofrenda mínima de lo que la humanidad defendía. No era solo la carne lo que le importaba, era la idea de que aún existiera algo pequeño y vivo para proteger. Las señales en el tablero hablaban de probabilidades. La flota humana en secreto no era vasta, pero estaba juntando una música que los Era nunca habían escuchado, coordinación ancestral convertida en táctica moderna, memoria genética transformada en ingeniería. En los hangares clandestinos, piezas de antiguas naves fueron ensambladas con el fervor de una plegaria. Ingenieros que recordaban el sonido de las olas de la tierra, un recuerdo extraño, casi mítico, soldaban placas, pintaban insignias, humedecían los labios al escuchar el nombre de las ciudades que ya no tenían mapas. Cada destello de un motor encendido era un juramento. El mundo que había sido olvidado por los colonizadores aún tenía quienes poseían historia, archivos comprimidos de canciones, fotos que no pertenecían a hologramas, la textura áspera de un pañuelo quemado. La humanidad no solo reconstruía naves, reconstruía razones para levantarse. Porque la victoria, pensaba Elena, no sería completa si no se devolvía la dignidad a aquello que los otros se habían atrevido a denigrar. En su consola, Elena marcó coordenadas que pocos conocían y emitió órdenes en códigos que olían a infancia y a resistencia. Los operadores, hombres y mujeres con ojos cansados pero firmes, entendieron la magnitud de la maniobra, no se trataba de una represalia fría, sino de devolver la humanidad a quienes la habían reducido a espectáculo. Mientras los operadores traducían las burbujas de burla que cruzaban la transmisión Selra, Elena apretó un puño contra la mesa y dejó que el silencio dentro de su casco le devolviera la calma necesaria para decidir. No había furia vana en ella, había economía del dolor, una contabilidad fría que convertía pena en plan. Cada risa alienígena era contabilizada, convertida en un dato táctico, en un mapa de orgullo que podía volverse contra su dueño. Los preparativos comenzaron como un susurro. Naves pequeñas se deslizaron fuera de puertos ocultos, cargadas con módulos de guerra y con historias que no cabían en un solo compartimento.
Un memorando antiguo, con la caligrafía temblorosa de quienes escribieron bajo bombardeo, fue leído en voz baja por quienes aún sabían escuchar la gravedad de las palabras: no buscamos exterminar por placer. Buscamos reclamar lo que significa ser humanos. La flota princesa de la esperanza, porque en la adversidad los nombres conservan su magia, se movía como una manada que había aprendido a esconderse y atacar. En la transmisión, el cachorro seguía siendo una curiosidad exhibida. Río, diminuto, levantó la cabeza de nuevo, confundido por el parpadeo de hologramas que lo mostraban a través de cientos de pantallas alienígenas. Sus orejas temblaron al escuchar carcajadas que no comprendía. Y en ese momento la distancia entre burlador y burlado se acortó de manera invisible. Aquellos que se reían empezaron a sentir que algo más los miraba de regreso con intención. Las órdenes de Elena no eran solamente tácticas, eran rituales. Encender un motor era recitar una oración, ajustar una antena era trazar un mapa sobre viejas costumbres, soldar una placa era confirmar una memoria. La comunidad humana que se reunía en torno a la esperanza no actuaba por venganza ciega, sino por una necesidad primaria y simple: proteger lo pequeño, preservar la fragancia de la vida que otros despreciaban. Porque la dignidad no depende del tamaño. El equipo de inteligencia, composiciones de códigos y sentimientos, identificó un patrón en las transmisiones: exhibiciones, rutas de transporte, momentos en que los custodios relajaban su vigilancia para celebrar su propia supremacía. La estrategia humana se construyó alrededor de esos respiros de arrogancia. Se recurrió a señuelos, a naves retrofitted con memorias antiguas que imitaban rutas comerciales. Se prepararon cápsulas de rescate con fragilidad envuelta como un estandarte. El plan era simple en su audacia: recuperar lo que se mostraba como trofeo, devolver la visión de la humanidad a quienes la habían perdido por soberbia. Siempre, detrás de cada gesto, latía una promesa que no necesitaba voz. El silencio se convirtió en una sombra que se movía. El astillero oculto en el corazón de un asteroide respiraba con un ritmo secreto. Las luces ambarinas barrieron cascos y manos que trabajaban en la penumbra, y el eco de antiguas canciones terrestres, un río, una lluvia, un viejo himno familiar, se mezclaba como memoria con el zumbido de las herramientas. Allí, mecánicos con tatuajes que parecían mapas de ciudades borradas ensamblaban naves que llevaban nombres de pueblos que nadie más recordaba. La escala era humillante y grandiosa a la vez: columnas de metal se erguían como dedos dispuestos a tocar un cielo que una vez fue suyo. Elena caminó entre las naves como quien visita una familia en construcción. Recordó, de manera inesperada, una playa lejana de la tierra, la arena pegada en las suelas, el olor de sal y aceite en la piel de su madre. Fue una memoria rápida, un latido en su pecho que recordó para qué luchaba. No por gloria personal ni por venganza desmedida, sino por conservar la posibilidad de que mañana alguien más pueda mirar el horizonte y saber el sabor del viento terrestre. El descubrimiento más importante no fue una nave, sino una reliquia de ingeniería escondida en los archivos prohibidos: un diseño de arma preexistente, antiguo como las primeras gestas espaciales. Que no funcionaba como una bomba tradicional sino como un detonador de campo. La idea era devastadora y hermosa: una manta de campos que, desplegada en la escala adecuada, desorganizaría los enlaces de control alienígenas sin arrasar con vidas inocentes. Se trataba de tecnología reciclada como justicia. Ingenieros lloraron cuando comprendieron que la solución residía en la paciencia y la precisión. La moral dentro de la flota se fortalecía con cuentos pequeños. Los pilotos jóvenes discutían nombres para Río, imaginaban historias donde el cachorro corría libre por una pradera que solo existía en archivos digitales. En los cuarteles menores, se susurraban las viejas oraciones y se reparaba una bandera quemada con manos que habían conocido perderlas. Cada gesto, por mínimo que fuera, reconstruía algo mayor: la idea de que la humanidad no era un museo, sino una corriente que podía volver a fluir. La logística se volvió casi coreográfica. Pequeños grupos de asalto fingieron rutas comerciales, cargueros vacíos se transformaron en lanzaderas de libertad,
drones enfermos se convirtieron en señuelos letales de información. La estrategia apuntó a un mismo centro de gravedad, la exposición pública de los Elra. Si la flota podía golpear la narrativa, mostrar que los conquistadores eran vulnerables, que su ocio era su debilidad, entonces la corona de superioridad podría resquebrajarse. Los recuerdos de la tierra aparecían en objetos, una taza con una ranura, un cuaderno con manchas de café, un pequeño colgante con una foto quemada de una casa. Helena tocó esos objetos como quien toca la piel de un antepasado. Los pilotos contestaban con sus propios silencios, miraban el sistema estelar con la veneración de quien entiende que el vacío no siempre es indiferente. El amanecer no trajo promesas fáciles. Sabían que la empresa sería peligrosa, rescates en fría órbita, emboscadas, la posibilidad de perder fragmentos de la familia humana de nuevo. Pero la decisión estaba tomada, y en la complejidad de ese compromiso, la flota encontró su ritmo. Se puso en marcha un plan de fases que parecía una partitura militar: entrada, distracción, extracción, retirada. Cada movimiento tendría que coordinarse con la precisión de quien ensambla un motor bajo tormenta. Ellos susurraban nombres olvidados en voz baja y encendían motores al amanecer. El universo contuvo el aliento. La primera incursión fue algo que se recordó como una canción corta y violenta. Escuadrones ligeros, envueltos en la sombra de asteroides, se aproximaron a una colonia cera donde exhibían capturados humanos y otras formas de vida como piezas de museo. Con breves ráfagas electrónicas, interrumpieron enlaces de control y lanzaron cápsulas de humo que simulaban un fenómeno natural. Las cámaras alienígenas que transmitían entretenimiento en todo el sistema se llenaron, por un par de minutos, de imágenes de personas reales moviéndose con intención. Las primeras liberaciones fueron caóticas y hermosas. Hordas de prisioneros, atónitos por la posibilidad de ser libres, emergieron de celdas improvisadas con ojos que no sabían si eran libres o nuevas marionetas. Un anciano humano se llevó la mano al rostro sin entender de inmediato que podía llorar en paz. Niños, hipersensibles a la maravilla de ver otras manos humanas, se aferraron a las piernas de los liberadores como si fueran raíces. Pero la victoria vino con precio. Un transportador humano, atrapado por fuego de cobertura, se fracturó y cayó en un remolino de fuego que dejó a la tripulación reducida a memorias. El sacrificio pesó en todas las almas. Entre las pérdidas, la más dolorosa fue la caída de la capitana Moya, una figura maternal para muchos en la flota, cuyo último gesto fue ordenar la evacuación de su gente. La muerte de Moya se convirtió en una sombra que tuvo que contarse para poder seguir caminando. Los Cera respondieron con una crueldad que se enraizaba en su cultura de desprecio, paradas públicas donde exhibían capturados como advertencia, vulnerable presencia destinada a humillar. Río fue mostrado en esos desfiles, llevado en una caja de vidrio, y sobre su pelaje aún húmedo se proyectaban hologramas que lo convertían en trofeo. Para la humanidad, ver al cachorro así era una puñalada. Para Helena, fue el fuego que transformaría la estrategia en obsesión. Helena no se permitió la indulgencia de la rabia sin medida. Su furia se convirtió en cálculo. Ordenó una misión más arriesgada: infiltrar un transporte capital y extraer a los prisioneros más expuestos, con Río como objetivo central. La operación fue diseñada para ser rápida, clínica y, si la fortuna lo permitía, hermosa en su ejecución. Hombres y mujeres se prepararían para entrar en los túneles estrechos de tecnología alienígena, para luchar en pasajes donde el sonido del aliento propio resonaría como tambor. La noche de la operación, las alarmas marcharon como un presagio y luego se convirtieron en música de combate. Láseres rebotaron en placas, sirenas alienígenas aullaron, y en medio del caos un soldado humano cantó en voz baja una canción que su abuela le había enseñado en la tierra, como un amuleto. Fue un pequeño acto que se convertiría en una llama de esperanza entre ellos. La operación llegó al corazón del transporte. Los corredores apestaban a metal quemado y a limpieza alienígena. La lucha fue íntima y feroz,
manos humanas sujetando barras, respiraciones contadas, una chispa que prendió un conducto y dejó todo envuelto en una lluvia de chispas. En un cuarto de contención, en una caja translúcida, Río se acurrucó, temblando. Al abrir la tapa, uno de los rescatadores recordó la textura del cabello de su hija pequeña en un recuerdo que le llegó como un golpe. Sostener al cachorro fue sostener un fragmento de la tierra. Pero la retirada fue una pesadilla. Una emboscada que nadie previó inmovilizó el corredor de escape, un destructor cera había cerrado la línea. En la confusión, muchos quedaron atrás. Un transportador humano fue alcanzado, aquel que pilotaba la pequeña nave que cerró la brecha para permitir la huida se negó a abandonar su puesto. Sus últimas palabras no fueron registradas, salvo por la transmisión reducida que sintetizó su sonrisa como un archivo de luz. Su sacrificio abrió el cuello de la salida y permitió que otros escaparan. En la oscuridad que siguió, la flota humana lloró en silencio. No hubo grandes demostraciones, la tristeza se expresó en manos que trabajaban y en mecánicos que apretaron tornillos hasta sentir dolor. El precio de la libertad siempre tenía un rostro y aquellos rostros se guardaron en archivos personales, fotos borrosas, una nota doblada, una pequeña moneda con la mella de un golpe. Estas memorias se volvieron juramentos. La humanidad no volvió a ser la misma después de aquella noche. La operación había logrado liberar a muchos, y Río ahora dormía en una cápsula cuidada por una tripulante que lo miraba con la ternura de quien cría una nueva razón para levantarse. Pero la lección más clara fue que el enemigo podía castigar con dureza y que la valentía humana debía ser siempre acompañada por sacrificio. El silencio no era ya ausencia, era una promesa que esperaba cumplirse. Los humanos no rezan. Actúan. En un corredor de la esperanza, una caja de zapatos guardaba cenizas y una foto chamuscada, una familia abrazada en una vieja postal de la tierra. Un piloto, que había perdido a su hermana en la caída del primer asentamiento, pasó la yema de sus dedos por la esquina quemada y dejó escapar un suspiro que olía a sal. Fue un minuto breve y absoluto, la pérdida convertida en impulsó la batalla por la órbita del planeta reclamado por los Cera fue un concierto de hormigón y luz. Humanidad y Cera se cruzaron en maniobras que transformaron la madrugada en un lienzo de explosiones, cada disparo era una palabra en un idioma antiguo, supervivencia. La flota humana desplegó el arma de campo en el momento justo, una red de interferencias que torció los comandos de las naves enemigas, haciéndolas dudar como cazadores aturdidos. Fue una jugada de equilibrio entre riesgo técnico y fe pura. En la sala del puente de la nave insignia, Elena observó cómo se cerraban las brechas de coordenadas. Su cara estaba bañada por la luz intermitente de las pantallas, su respiración era un metrónomo que marcaba una sinfonía creada por millones de manos. Río descansaba en una cápsula térmica a sus pies, envuelto en mantas que olían a aceite y a recuerdos de césped que nadie había pisado hacía generaciones. La presencia del cachorro en la nave comandaba más atención de la necesaria, pero en ese objeto vulnerable se centraba toda la narrativa humana, lo pequeño que llevaba dentro el derecho a vivir. La ofensiva fue simultánea, sabotajes precisos en puentes de mando, abordaje sorpresa a las plataformas que sostenían los campos de exhibición, y una maniobra final para golpear al Dreadnought Selra que comandaba la demostración de poder. Las naves humanas se movieron con una coreografía que parecía imposible para sus números, cada piloto conocía su paso y lo ejecutó sin vacilar. Cuando los escudos alienígenas comenzaron a fallar, una oleada de embarcaciones humanas se precipitó como un mar concentrado. Elena tomó la decisión más peligrosa con la serenidad de quien sabe que el fracaso no es una opción moral. Ordenó un curso directo hacia el corazón de la nave enemiga con una pequeña unidad de abordaje que ella misma encabezó. La misión era recuperar a los prisioneros más valiosos, entre ellos Río, y encender la secuencia definitiva del arma de campo que, desplegada desde el interior, desestabilizaría los enlaces de comando del enemigo. Los pasillos de la Dreadnought eran una trituradora de sonidos, gruñidos mecánicos, el siseo de fluidos alienígenas y el eco de pasos que no eran iguales.
La tripulación humana se movía con una mezcla de disciplina y rabia. Allí, en la penumbra metálica, se forjaron actos de heroísmo pequeños y precisos, una mano sosteniendo una puerta contra una ola de gas inflamable para permitir que otros pasaran. Un técnico improvisando una leva con un trozo de hueso y latón para abrir un conducto. El asedio personal de Elena culminó cuando encontró la sala de contención donde, entre cristales empañados, Río temblaba pero atento. El rescate fue una ráfaga de ternura dentro del caos. Elena abrió la cápsula y el cachorro, tras dudar, se lanzó a sus brazos. Fue un momento que a cualquier otro tiempo se le hubiera llamado simple. Allí, en el vientre de una nave enemiga, fue una declaración. Con Río recuperado, la unidad activó el detonador del arma de campo. Una onda de silencio, casi física, se expandió primero por la sala y luego por los enlaces de la nave. Los sistemas de control de la Dreadnought comenzaron a fallar. El timón se volvió rémora. La contraofensiva Seran no se hizo esperar. En plena retirada, una metralla de microproyectiles cruzó el casco de la nave insignia. La fragata Esperanza sintió el impacto como un golpe a la historia. El fuego alcanzó salas que contenían recuerdos, áreas donde la gente guardaba fotos y cartas. Entre los daños, una sección donde reposaban archivos familiares quedó reducida a ceniza. Elena recibió la noticia con la calma de quien conoce el valor de los símbolos, pero en su interior la llamada del duelo se encendió. La batalla alcanzó su clímax cuando el Dreadnought Zera, ya desorientado por la interferencia, cambió de rumbo errático y fue alcanzado por una lluvia de misiles humanos. La explosión fue operística, un estallido de luz anaranjada que partió la oscuridad en dos. Fragmentos del coloso cayeron como lluvia incandescente, y en ese momento el orgullo alienígena comenzó a desconcharse como pintura vieja. Las señales de mando enemigas se desmoronaron, y la flota Zera sufrió la primera derrota de su historia reciente, no por números, sino por el golpe a su narrativa de invulnerabilidad. Cuando el humo y los escombros se calmaron, la escena orbital quedó salpicada de naves humeantes y cápsulas de supervivientes que flotaban como flores rotas. Los humanos recogieron a sus heridos con manos que sabían el precio del cuidado. Río, ya reconociendo voces, se acurrucó en la falda de Elena, su respiración se sincronizó con la de ella por un instante que pareció eterno. Ahora, la cuestión era otra, la humillación había sido infligida, pero la victoria no era completa. Las líneas Zera se replegaron, reorganizando su furia en nuevas formas. Elena comprendió que lo que había comenzado como una operación de rescate debía convertirse en algo mayor. Una forma de recuperar el respeto perdido y asegurar que ningún otro criminal de la galaxia se atreviera a exhibir a seres vivos como trofeos. Ellos aprendieron que la sombra de la humanidad podía enseñarles responsabilidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la sala donde ardieron los archivos, Elena encontró un trozo de una bandera quemada. La tela carbonizada olía a humo y a recuerdos. La acarició con dedos callosos y sintió la precisión de todas las vidas que habían quedado impresas en esa fibra, madres, maestros, voces que ya no regresarían. Fue un dolor que se transformó en promesa. La derrota Selra en aquel sector desató ecos que llegaron a sistemas que no habían visto jamás un acto de compasión. Pequeños colectivos, que vivían como sombras bajo las políticas de ocupación, comenzaron a alzarse, guiados por la idea de que si una especie que se les había dicho extinguida podía luchar, entonces quizá ellos también podían reclamar un destino. La humanidad, sin buscar imperios, se convirtió en catalizadora de libertad. En los días que siguieron, se contaron los costos, nombres en una pared temporal, fotografías proyectadas en la cubierta de la Esperanza, una ceremonia sencilla donde la flota guardó un minuto de respeto. Río corría por la cubierta, aprendiendo a no temer las sombras de las antenas. Su presencia, pequeña y terrosa, se convirtió en símbolo tangible. Nada que respira debe convertirse en entretenimiento. Fue una lección que cambió contratos y políticas. La Convención Estelar sobre Especies Vivientes surgió de ese conflicto como un tratado que buscaba impedir exhibiciones como las que habían motivado la guerra.
La reconstrucción comenzó como siempre lo hace, con manos que arman casas pieza por pieza. Los supervivientes retomaron tierras, plantaron jardines en parques antes cubiertos por polvo, levantaron pequeñas estelas que recordaban a quienes se habían ido. Elena no buscó el poder, tomó la decisión de comandar misiones de reconstrucción, de enseñar a las nuevas generaciones cómo se convierte la memoria en acto. No obstante, su mirada seguía firme, la vigilancia era ahora una práctica de pueblo, y la flota humana se mantuvo despierta. Río creció entre abrazos y talleres. A menudo, Elena lo llevaba a la cubierta para que oliera las corrientes estelares, el cachorro olfateaba como si reconociera en el viento fragmentos de la tierra antigua. La gente contaba su historia a los niños, como un ser diminuto, exhibido como trofeo, había sido el catalizador para que la humanidad se levantara y mostrara que el orgullo no es eterno. En un viaje final a la superficie del planeta donde todo había comenzado, Elena condujo una pequeña expedición. Entre las ruinas de una ciudad que alguna vez vibró de vida, encontraron un pedestal inclinado con una bandera chamuscada enganchada a una asta quebrada. Los niños de la flota levantaron la bandera de nuevo, desteñida pero con símbolos que todavía hablaban de hogar. Elena dejó caer el paño sobre la tierra y, sin ceremonia estéril, plantaron un pequeño jardín junto a la base del asta. Una vez, la tierra había sido hogar, ahora, la humanidad decidía ser jardinera. En el crepúsculo, Elena quedó sola por unos minutos con Río en brazos. El cachorro, ahora más grande, apoyó la cabeza en su hombro. Ella se permitió un silencio que no era vacío sino pleno, en ese silencio donde la luz moría, escuchó el eco de las voces antiguas y la certeza de que aquella victoria era tanto memoria como futuro. Recordó a los que no volvieron y sintió en su pecho una mezcla de pérdida y gratitud que la empujó a seguir. El mundo no sería perfecto, la vigilancia tenía un precio. La flota continuaría patrullando las rutas, enseñando y supervisando, ofreciendo protección pero también un ejemplo de humildad. La humanidad no buscaba dominar, buscaba ser faro. No se trataba simplemente de proclamar superioridad, sino de demostrar que la dignidad era algo por lo que cualquiera valía la pena luchar. Un día, niños de distintos mundos se reunirían en plazas donde antes hubo playas marcadas por huellas de botas. Compartirían historias de una pequeña criatura y de una flota que decidió que la vida no era para exhibirse. Río, correteando entre las raíces de un árbol plantado en la plaza central, se convirtió en leyenda no por su tamaño, sino por lo que representaba. Un hilo que unió a quienes habían sufrido y a quienes decidieron no repetir los mismos errores. La paz, entonces, no fue un tratado firmado por la imposición de vencedores. Fue una práctica diaria de reparaciones, de memoria, de pequeñas ceremonias que recordaban el precio de la libertad. Elena, con su casco ya a menudo colgado en silencio, enseñó a los jóvenes a no olvidar la fragilidad del mundo que defendían. Les mostró las fotos, les contó las canciones, les enseñó que el deber humano no era dominar, sino cuidar. En la cubierta de la esperanza, bajo un cielo que contenía más estrellas que mapas, los pilotos fijaron rumbo hacia nuevas rutas de acción humanitaria. Las alarmas seguían siendo una lección, no una amenaza. La humanidad había despertado a la vigilancia y a la compasión al mismo tiempo. El último acto fue sencillo. En el centro de la plaza reconstruida, Elena dejó la bandera que una vez había encontrado quemada. La extendió con manos que ahora sabían el valor de lo que sostenían, y Río se sentó junto a ella, mirando el horizonte como si entendiera la magnitud del día. Ellos no buscaban un trono, buscaban un espejo. El universo exhaló. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.